Hola niños, bienvenidos a su siguiente clase virtual. El día de hoy vamos a estudiar un nuevo tema, que es la teoría de números. Para ello vamos a fijar nuestro propósito, que será el siguiente: reconocer que los números pueden ser primos o pueden ser compuestos. Bien, y para ello vamos a ver la siguiente teoría. En la teoría de números me dicen que hay múltiplos y divisores, donde los múltiplos son números naturales que resultan de multiplicar este número por otros números naturales, siendo el caso el ejemplo que vemos a continuación. Los múltiplos de 3 son aquellos números que resultan de multiplicar el 3 con otros números, donde los otros números que son determinados K pertenecen a los números naturales. Por ejemplo, mira, si yo multiplico el 3 por el 0, me da 0. Si yo multiplico el 3 por el 1, me da 3. O sea, te estás dando cuenta que yo un número 3 lo estoy multiplicando por el 0, por el 1, por el 2, por el 3, por el 4. Y al multiplicarlos por esos números me está formando múltiplos de 3. Muy bien. Cuando hablamos de divisores, me está diciendo que es el número que divide de manera exacta a otro. Es decir, que no deja residuo. Por ejemplo, los divisores de 8, ¿quiénes son? Es el 1, el 2, el 4 y el mismo 8. ¿Por qué? Porque yo cuando divido 8 entre 1 me da 8, es una división exacta. Cuando yo divido 8 entre 2 me da 4 y eso sigue siendo una división exacta. Cuando yo divido 8 entre 4 me da 2 y eso sigue siendo división exacta. Y 8 entre 8 es 1 y esto también es división exacta. Entonces, teniendo en cuenta esos múltiplos y esos divisores, vamos a hacer una comparación entre ellos. La cantidad de múltiplos es infinita, mientras que la cantidad de divisores es finita. Si te das cuenta, en estos ejemplos, el 3 tiene infinitos múltiplos, pero en cambio no. El 8 tiene finitos divisores, porque son pocos los que dividen a 8 de una manera exacta. 0. En cambio, el primer divisor de cualquier número siempre es 1, porque el 1 divide a toditito los números. Los múltiplos se tienen multiplicando el número dado por los números naturales, que es los que les decía acá. Si yo multiplico cualquier número por los números naturales, son todos los múltiplos que me pueden generar. En cambio, los divisores se obtienen dividiendo de manera exacta dicho número entre los números 1, 2, 3, 4 y así hasta el número dado. Bien, ahora pasemos a la siguiente parte. Números primos. Los números primos son aquellos que tienen dos divisores, que son la unidad y el mismo número. Números primos son aquellos que tienen dos divisores, que son la unidad y el mismo número. Por ejemplo, el 2. El 2 yo lo puedo dividir entre 1 y entre 2 mismo. Esos son los únicos que dividen al 2. Entonces por eso el 2 es primo. El 3. ¿Quiénes dividen al 3? De manera exacta. El 1 y el 3 mismo. Ellos son los números primos. Y ahí hay más, pues no, como por ejemplo el 5, el 7, el 9 no, porque el 9 puede ser divisible entre 3, entre 1 y entre 9, ya sea tiene 3. En cambio aquí me dice que los números primos es la unidad, es decir el 1 y el mismo número. Por ejemplo, si es 2, el mismo 2. Si es 3, el mismo 3. Si es 5, el mismo 5. Bien. Números compuestos. Determinamos a los números compuestos por descomposición canónica y por la cantidad de divisores. Muy bien. Ahora, la cantidad de divisores de este número compuesto está determinada por los divisores primos, por los divisores compuestos, más 1. Por ejemplo, ¿quién es un número compuesto? El 12. La descomposición canónica la vamos a ver con ejemplos, al igual que la cantidad de divisores. ¿Qué quiere decir? Vamos a descomponer en factores primos, o sea, vamos a buscar números primos que me generen al 12. Entonces lo primero que se me viene a la mente es 2 por 6. 2 por 6 me da 2, pero este 2 sí es primo, porque tiene como divisores el 1 y el 2. Este 6 no, es número compuesto, porque este 6 yo lo puedo descomponer como 2 por 3. Y por acá pongo este 2. Y yo voy a decir que estos tres numeritos de aquí, a pesar que este 2 se repite, me está formando el 12. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Recuerdas que por propiedad de potenciación, si yo multiplico dos números con la misma base, los exponentes se suman. Y como ya sabemos, aquí este 2 tiene exponente 1,
Este 2 tiene exponente 1 y este 3 también tiene exponente 1. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a sumar los exponentes de este 2 con este 2. Esto me queda 2 al cuadrado por 3. Y ya me queda la forma que vemos aquí. O sea, este 12 está formado por 2 al cuadrado por 3. Que estos son los factores primos. Muy bien. Ahora, como ya sé cuántos factores primos, yo puedo obtener la cantidad de divisores de este número. ¿Cuántos divisores va a tener 12? ¿Qué me dice? La cantidad de divisores de este 12 es igual ¿a quién? A alfa más 1. Alfa, ¿quién es alfa? Alfa es el exponente del primero. Este de ahí es alfa. Entonces, si comparamos esta estructura con esta de acá, eso quiere decir que alfa es igual a 2. Alfa es igual a 2. ¿Por qué? Porque es el exponente que tiene A. Es el exponente que tiene 2. Y beta, ¿beta quién es igual? A 1, pues este tiene exponente 1. ¿Qué me dice? Que yo al alfa le sume 1 y al beta también le sume 1. Muy bien, y ahí voy a calcular la cantidad de divisores de 2. A ver, cantidad de divisores de 12 es igual ¿a quién? A 2 más 1, que es alfa. Estoy ya poniendo el valor de alfa, que es 2. Por 1 más 1. Entonces la cantidad de divisores de 12 es igual a 3 por 2. ¿Cuántos divisores tiene 12? 6 divisores. Muy bien. Ahora, profesor, ¿y quiénes son esos 6 divisores? Ah, ya, pues. Uno es el 1, como siempre dijimos. El 1 siempre es divisor de cualquier número. El 2 es divisor de 12. El 3 es divisor de 12. El 4 es divisor de 12. El 6 es divisor de 12. ¿Y quién más? El mismo 12. Estos son los divisores de 12. ¿Cuántos hay? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estos 6 numeritos hacen que al momento de dividir a 12 me quede 0. Muy bien, pasemos a la siguiente parte. ¿Cuántos números divisibles entre 4 y 5 existen entre 301 y 499? A ver, como les estaba diciendo, ¿cuántos números son divisibles entre 4 y 5? O sea, que sean entre 4 y que también sean entre 5. Existen entre 301 y 499. Para ver qué números son divisibles entre 4 y 5, nosotros vamos a sacar el mínimo con un múltiplo de esos dos números, de 4 y 5. Pero nos damos cuenta que el mínimo común múltiplo es el producto de ellos, es decir, la multiplicación es 20. Entonces yo voy a decir que vamos a buscar cuántos números son divisibles entre 20. Muy bien. Y voy a decir que 301 debe ser menor a 20k y esto debe ser menor que 499. Profesor, ¿por qué está poniendo k? Allá, porque este k va a ser el número de números que son divisibles entre esto. Valga la redundancia, el número de números que son divisibles entre 20 del 301 al 499. Entonces, ¿cómo se resuelve esta operación de aquí? Pues únicamente este 20 está multiplicando. ¿Qué voy a hacer? Pasarlo a dividir acá y pasarlo a dividir acá y pasarlo a dividir aquí mismo. O sea, voy a dividir todo esto entre 20. Quiere decir que 301 lo voy a dividir entre 20. Y esto es menor que 20k dividido entre 20. Y esto es menor que 499 dividido entre 20. Muy bien, ahora dividimos todo esto. 20 con 20 se va. Décima me queda 3 sobre 2. Esto me queda acá. Y esto me queda 25. Porque me queda 24.95 y tengo que redondearlo. Esto me da 25. Ahora hay que sacar también aquí la división con decimales. ¿Cómo lo saca usted? Ya lo saben. ¿Cuánto es 3 entre 2? 1.5, ¿verdad? Entonces aquí ya le pongo 1.5 de frente. 1.5 ¿cuánto es? Es 2.
Ahora, este K va a estar entre 2 y 25. Ahora, esos números... Uy, perdón. Bien, todos estamos dividiendo entre 20. Ahora, empezamos a dividir. Bien, este 20 entre este 20 se vuelve 1. Esto es menor y esto es menor. ¿Cuánto era esto? Esto es 24,95. 301 entre 20 es 15,05. Entonces quiere decir esto que K está entre 16 hasta el 24. Eso es lo que quiere decir. Está entre 16 y 24. Ahora, ¿y cuántos números hay entre 16 y 24? 9 números. Profesor, ¿cómo sé eso? Pues únicamente resto 24 menos 15 y esto me da 9. Continuemos. Divisibilidad. Este es otro tema que vamos a ver y que tiene que ver con los números primos y con múltiplos y divisores. Muy bien, para ello vamos a fijar nuestro propósito, que es el siguiente: aplicar los criterios de divisibilidad correctamente. Cada uno de ustedes se va a dar cuenta de que cada criterio es específicamente para un número en general, entre 2, entre 3, entre 4, entre 5, entre 9, entre 11, entre 25. Y hay unas combinaciones que podemos sacar a partir de ello. Ahora, un número es divisible entre 2 cuando la última cifra, o sea, esta cifra D, sea par. Muy bien. Divisible entre 3 cuando la suma de todas sus cifras, mira, ve, la suma de todas sus cifras, A más B más C más D, sea múltiplo de 3. Profesor, ¿cómo así múltiplo de 3? Por ejemplo, el 156. Ya, yo quiero saber si esto es divisible entre 3. Allá me dice que yo tengo que sumar el 1 más el 5 más el 6. Y esto tiene que darme un múltiplo de 3. Ese 3 con una bolita arriba significa múltiplo de 3. Allá, ¿cómo me doy cuenta? Sumo. Pues, ¿cuánto me da esta suma? 12. ¿Y 12 es múltiplo de 3? Pues esto sí. ¿Por qué? Porque 3 por 4 es 12. Entonces sí es múltiplo de 3. Entonces yo me doy cuenta que este número sí es divisible entre 3. Divisibilidad entre 4. Cuando las dos últimas cifras, mira, las dos últimas cifras, el C y el D, es 0, 0 o es múltiplo de 4. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, 2500, ¿es múltiplo de 4? Sí. ¿Por qué? Porque termina en dos ceros. Y aquí me está diciendo que sí. Efectivamente debe terminar en dos ceros para que sea 4. O las dos últimas cifras son múltiplo de 4. Por ejemplo, 2512. Ya, las dos últimas cifras es 12 y 12 es múltiplo de 4 porque 4 por 3 es 12. Entonces, este número sí es divisible entre 4 y este número también es divisible entre 4. Divisibilidad entre 5. Cuando la última cifra es 0 o es 5. Nada más. Si es 5 o es 0, es múltiplo o es divisible entre 5. Divisibilidad entre 9. Cuando la suma de todas las cifras es un múltiplo de 9. Esto ya está más que claro porque lo hemos demostrado con estos ejercicios. ¿Cómo saco un múltiplo de 9? Pues sumo todas sus cifras. Y si yo encuentro un número que al multiplicarlo por 9 me dé esa suma de cifras, es divisible. Divisibilidad entre 11. La divisibilidad entre 11 me dice lo siguiente. Si yo sumo B más D, o sea, este de aquí con esta cifra de acá, y lo resto con esta cifra de A y esta cifra C, que se están sumando, esto me da un múltiplo de 11. Para esto vamos a ver un ejemplo. Veamos este ejemplo, miren. 3957, ¿será múltiplo de 11? Pues vamos a descubrirlo. ¿Qué me dice primero? Que las cifras B y D las sume, o sea, quiere decir que yo voy a sumar 9 más 7. ¿Ya? Y después lo voy a restar con las sumas del A y el C. ¿Quién es el A? 3. ¿Quién es el C? 5. Muy bien, voy a sumar esto. Esto es 16. Menos 8. ¿Esto me da cuánto? Esto me da 8. ¿8 será múltiplo de 11? No. O sea, de esa manera me doy cuenta cuando un número es múltiplo de 11. ¿Qué pasa si yo aquí este 5 lo cambio? ¿Qué pasa si yo este 5 aquí lo cambio? A ver, veámoslos por acá. 3, 9,
en lugar de 5 yo coloco 2 y por acá 7. Allá. Primero sumaba el 9 con el 7. 9 más 7. Y lo restaba con 3 más 2. Entonces esto me quedaba 16 y esto me quedaba 5. Entonces esto me da 11. Ahora te hago la pregunta, ¿11 es múltiplo de 11? Sí, porque 11 por 1 es 11. Entonces cuando el número es así y me da un múltiplo de 11, ya este número es divisible entre 11. Eso es lo que quiere decir, tenemos que hacer esa operación. Profesor, ¿qué pasa si más números? Lo hacemos de la misma manera, intercalada, pues. Lo hacemos de manera intercalada. La divisibilidad entre 5, aquí me está dando precisamente qué cifras pueden ser compatibles con ello. Me dice que si tengo un número de estas cifras o más, las dos últimas cifras deben ser o 00, o 25, 50 o 75. Eso es lo que quiere decir. Si yo tengo un número 375 y me preguntan si esto es divisible entre 25, ¿qué dicen ustedes? Sí, profesor, ¿por qué? Porque estas dos últimas cifras que son 75. ¿Qué pasa si yo tengo 3624? ¿Esto será divisible entre 25? No, porque esto de aquí no cumple con el requisito que estas dos sean 25. No. Entonces, en este cumple y en este no cumple. Muy bien. Pasemos a la siguiente parte. Ahora sí. Con este ejercicio vamos a ver si un número es divisible entre 9. Hay que recordar que para que un número sea divisible entre 9, la suma de sus cifras debe ser múltiplo de 9. Muy bien. Tenemos el siguiente número, que 4, x, 3, 2 y 7. Esto tiene que ser divisible entre 9. Para que un número sea divisible entre 9 quiere decir que la suma de 4 más x más 3 más 2 más 7 debe ser un múltiplo de 9. Debe ser un múltiplo de 9. Entonces, ¿cómo me doy cuenta? Allá. Voy a empezar a sumar esto. 4 más 3 es 7. 7 más 2 es 9. Y 9 más 7 es... ¿cuánto? 16. Hasta ahí llevo 16. Un número próximo múltiplo de 9, ¿quién es? El 18, profesor. Entonces, si es 18, este x, ¿qué valor podría tomar? 2. Ese valor puede ser 2. Muy bien, ya probé con 1. Ahora, ya sabemos que el 18 es múltiplo. Otro múltiplo de 9. El más próximo es el 27. Ahora, 16 para que me dé 27, ¿cuánto tengo que sumarle? Debería sumarle 11, ¿verdad? 11, pero este x no puede ser 11 porque 11 no es una cifra. 11 son dos cifras. Entonces, el único valor que puede tomar x es 2. ¿Y cómo lo hemos descubierto? Con los criterios de divisibilidad. Muy bien. De esa manera se van a resolver tus ejercicios, pero si tienes alguna pregunta, alguna consulta, puedes hacérmela llegar al WhatsApp o por una llamada. Yo gustosamente te voy a ayudar. Nos vemos hasta la siguiente clase. Chao.